Bien, nos encontramos en nuestro curso de ecuaciones trigonométricas. Hoy hablando de este tema bastante importante para la trigonometría, y es la solución de ecuaciones. Y bueno, realmente no son muy distintas a los procedimientos algebraicos que ya conocemos de solución de ecuaciones. Entonces arranquemos con este ejemplo y sobre él hablamos de los pormenores pertinentes con la solución de estos ejercicios, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Y parece unos jeroglíficos extraños que no conocemos, pero voy a hacer algo aquí como recorderis. Voy a reemplazar seno de alfa por x. Entonces me quedaría 2x cuadrado menos 3x más 1 igual a 0, ¿cierto? ¿Y esto qué termina siendo? Pues una ecuación cuadrática algebraica que ya conocemos métodos para resolverla, ¿cierto? ¿Cómo resolvemos esta ecuación cuadrática? Podemos hacerlo mediante la factorización. Entonces recuerden el método, porque este es un trinomio en la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Entonces, abrimos dos paréntesis. Este señor multiplica toda la expresión, entonces quedaría la raíz del primero 2x, y voy a buscar, aquí quedó 3 por 2x, menos 3, y aquí queda 2, dos números que multiplicados den 2 y sumados den menos 3, entonces sería menos 2 y menos 1. ¿Por qué? Menos 2 por menos 2 da más 2, y menos 2 más menos 1 da menos 3. Pero recuerden que multipliqué por 2, entonces debo dividir por 2. Al factorizar este término nos queda 2 factor de x menos 1 por 2x menos 1 sobre 2. Y puedo simplificar, ¿de acuerdo? Y hemos resuelto la ecuación trigonométrica, la ecuación cuadrática. Ahora volvamos con este recorderis a resolver nuestra ecuación. Y entonces, ¿en dónde terminamos? Que esta expresión la puedo escribir de esta manera. Recuerden que sustituimos a seno de alfa por x, entonces sería seno de alfa menos 1 factor de 2 veces seno de alfa menos 1 igual a 0, ¿de acuerdo? Y ya tenemos una forma distinta de escribir esta expresión. ¿Listo? Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Recuerden, para que esto sea 0, este factor es 0 o este factor es 0. Entonces yo puedo asumir un primer caso y decir que seno de alfa menos 1 es igual a 0 y hacer el trabajo con una ecuación ya un poco más sencilla y decir que seno de alfa es 1, ¿de acuerdo? Y ya tengo resuelta una parte de la ecuación. Ya miramos, vamos a revisar la otra línea de solución de la ecuación. Entonces nos quedaría que 2 seno de alfa menos 1 es igual a 0. Entonces este señor pasaría al otro lado a sumar. 2 seno de alfa igual a 1, o seno de alfa es igual a 1/2. Este señor que está multiplicando lo pasamos a dividir, ya sabemos cómo. Y tenemos entonces dos respuestas. ¿Y qué hacemos entonces en la solución de esta ecuación? Recordemos una cosa. Si no la recuerdan, tengo algunos videos en donde están las gráficas de las funciones trigonométricas para que las tengan en cuenta. Ahorita volvemos sobre ella. La función seno arranca en 0 y tiene esa forma. Este está entre 0 y 2pi. Recuerden que las funciones trigonométricas se repiten, son idénticas. Entonces esto lo voy a encontrar repetido en veces. Regularmente las respuestas de las funciones trigonométricas se analizan entre 0 y 2pi, a no ser que nos digan algo diferente. Entonces, para un medio tenemos varias respuestas para este caso. Ya podemos ir a la gráfica o a la tabla a revisar. En donde la función seno equivale a 1.
La función seno equivale a 1 en este punto, y ese punto son 90 grados o pi medios. Entonces ya tenemos una respuesta, vean, para el seno de alfa es igual a 1 ¿cuándo? Cuando vale pi medios, cuando alfa es pi medios, porque estamos hallando un ángulo en una ecuación trigonométrica. Entonces en este caso será pi medios. ¿Y cuándo vale un medio? Cuando esto equivale a pi sextos o equivale a 5 pi sextos. ¿Sí? Entonces, en pi sextos equivale a un medio. Entonces tenemos tres respuestas. Alfa es pi sextos, o alfa es 5 pi sextos, o alfa es pi medios, ¿de acuerdo? ¿De dónde obtenemos estos valores? Vamos a la gráfica y lo revisamos. Bien, entonces aquí analizando la función seno, para cuando seno es un medio, entonces sabemos que alfa, ¿qué alfa vale un medio? ¿Qué ángulo vale un medio? Entonces aquí lo tenemos, pi sextos y 5 pi sextos. Ya lo tenemos entonces para estos dos valores, pi sextos y 5 pi sextos, y lo podemos comprobar aquí en la tabla. Seno un medio es pi sextos y un medio es 5 pi sextos o 150 grados. Volvamos sobre otro ejemplo de ecuaciones trigonométricas. Entonces, esta ecuación trigonométrica, revisemos cómo podemos resolverla y analizarla. Entonces, voy a igualarla a 0 y observamos algún método que nos funcione. Tenemos 2 coseno cuadrado de alfa menos 1 más 3 menos 5 coseno de alfa igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos a simplificar y a reordenar esta expresión y nos quedaría como 2 coseno cuadrado de alfa menos 5 coseno de alfa más 2 igual a 0, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y qué tenemos acá? Un trinomio de esta misma forma. Y ya sabemos cómo abordar una ecuación cuadrática en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer sería sobre, como vamos a multiplicar por 2, voy a dividir por 2 de una vez. Y entonces tenemos que sería 2 coseno de alfa y 2 coseno de alfa. Signo del segundo, multiplicación de los dos signos. Y dos números que multiplicamos, al multiplicar por 2 aquí queda 4 y aquí queda 5. Entonces serían dos números que al multiplicarlos den 4 y al sumarlos den menos 5. ¿Cuál sería? 4 y 1. Menos 4 por menos 1 da más 4 y menos 4 menos 1 da 5. Puedo factorizar aquí el 2, ¿cierto? 2 y queda, bueno, escribámoslo de nuevo para no afectar acá. 2 factor de coseno de alfa menos 2 y 2 coseno de alfa menos 1 como factores sobre 2 igual a 0. Aquí ya podemos entonces simplificar esta expresión. Y sabemos entonces que coseno de alfa menos 2 factor de 2 coseno de alfa menos 1 es igual a 0. Ahora, tenemos dos líneas de solución, dos factores. O coseno de alfa menos 2 es igual a 0, o 2 coseno de alfa menos 1 es igual a 0. Resolviendo esto, nos queda que coseno de alfa es igual a 2, y aquí coseno de alfa es igual a un medio. Vamos a la gráfica y la tabla y los revisamos. Bueno, entonces revisando ahora la función coseno, aquí tenemos la gráfica y la tabla que nos ayuda a comprender cómo analizar la respuesta. Recuerden que en esta ecuación
nos dio coseno de alfa igual a 2. Pero si observamos, el rango de esta función está entre menos 1 y 1. Es decir, la función no existe para y igual a 2. Entonces eso quiere decir que esa respuesta no tiene sentido en el análisis de la gráfica de la función coseno. Ahora, la otra respuesta nos dio coseno igual a 1/2. ¿Y cuando el coseno de un ángulo es 1/2? Aquí lo tenemos, véanlo. Entonces, pi tercios es 1/2. Pero además, por ser una función que repite un ciclo, aquí tenemos a 5 pi tercios y se repetiría si continuamos construyéndola a través de las repeticiones que tiene la gráfica. Entonces, las dos respuestas que tenemos son pi tercios y 5 pi tercios. ¿Listo? Ahora, miremos acá en la tabla cuáles serían las respuestas. Tenemos aquí para coseno de 1/2. Coseno de 1/2. Entonces tenemos acá pi tercios, que es 60 grados, y lo volvemos a encontrar aquí, en 5 pi tercios, que son 300 grados, ¿de acuerdo? Y ese es el análisis de las respuestas.